Aleluya, qué hermoso poder juntos, adultos, jóvenes y niños, celebrar a Jesús, alabarle y glorificarle como Él se merece. Bendito sea Dios, qué lindo poder todos, a una sola voz, en un solo espíritu, alegrarnos por su nacimiento. Porque ahora ya Jesús está en nuestros corazones y esa es la razón, es lo que nos motiva a alabarle, a adorar y hacer todo lo que hacemos por Jesús, ¿verdad? Yo le invito, póngase en su lugar cómodo, querida iglesia, vamos a meditar en la palabra de Dios y no dejar de seguir celebrando a Jesús, meditando en su palabra, en lo que Él nos quiere hablar en esta hora, momentos como estos, fechas como estas, ¿verdad? Uno debe hacer reflexión sobre el nacimiento de Jesús, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y mientras llegaba a mi mente en estos días material referente a la época de Navidad, me refiero comentarios, versículos, frases, palabras, yo iba como recapitulando, iba tomando toda esa información y pues en oración dije, Dios, ¿cómo podríamos transmitir esto al pueblo, a la iglesia? Y vino a mi mente frases, palabras que se escuchan en épocas como estas. Y precisamente yo le puse, si permítame el tema de esta meditación, reflexiones acerca de la Navidad. Porque sí, palabras, frases nos traen a pensar de la época que estamos viviendo. Tiempo de gozo, de alegría, de contentamiento, en fin. Entonces todo eso hace que este espíritu de la Navidad como que nos lleva a vivir momentos. Pero más que vivir esos momentos, debemos entender la verdadera trascendencia que Jesús nos trajo cuando llegó a este mundo. Y por eso digo el tema, reflexiones de Navidad, sin pasar por alto, querida iglesia, que Jesús, nuestro Jesús es la razón de la celebración. Ese Jesús que nació, se hizo un bebé, un joven, un adulto, y nos trajo esperanza. Y yo no puedo pasar por alto, también nos trajo esa visión 2020, esa visión que nos permite mirar y contemplar los propósitos de Dios para su iglesia. Querida iglesia, estas frases o palabras o reflexiones, como yo lo puse, nos invita a entender a la luz de la palabra de Dios el verdadero significado de la Navidad para poder vivirlo y compartir con todos aquellos que nos rodean. Reflexiones de Navidad también nos invita a aprovechar hoy las nuevas oportunidades que vienen de parte de Dios. Esas nuevas oportunidades que al vivirlas nos van a dar esperanza. Esperanza de mejores días y esperanza de una vida eterna con Cristo. Por eso estas reflexiones, que ya lo vamos a ver más adelante, nos tiene ese propósito pues de bendecirnos, y no solamente a nosotros, sino también a los nuestros. Pastora Charito decía hace momentos, épocas como estas, hermosas de poder dar. Sí, damos en algunos ministerios, hemos participado de la cena, el amigo secreto, con los jóvenes, en fin. Entonces, todo esto es damos, recibimos, pero sobre todo debemos dar a Jesús. Jesús. Poder compartir con los nuestros, dar a ese Jesús que tenemos en nuestros corazones. Y permítame el texto bíblico de esta hora. Estoy en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, el versículo 11. Dice la palabra de Dios: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Permítame, lo voy a repetir una vez más. Lucas capítulo 2 del versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Demos gracias a Dios. Padre, gracias porque eres bueno.
demuestras tu amor al darnos a tu único Hijo, Jesús, nacer en este mundo para darnos vida, para darnos esperanza, para darnos perdón. Gracias, amado Dios, porque tú nos enseñas a ser generosos, pues ahora nosotros queremos compartir esa generosidad con los que no te conocen, amado Dios. Padre, bendícenos en este tiempo. Bendícenos, por favor, Señor, aquellas familias que ya están conectadas, que tu bendición repose en cada familia y que, Señor, solamente pueda ser un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Decía reflexiones de Navidad y frases, palabras que escuchamos y que si las ponemos atención tienen el verdadero significado a la luz de la palabra, de estas palabras, de estas frases, ¿verdad? Entonces, una frase que se escucha, y si usted quiere tomarlo nota, por ejemplo, se habla del pan de vida. Pastora Charito hace momentos decía sobre 2 versículos bíblicos que, permítanme, yo los quiero leer. Mencionó al profeta Miqueas del capítulo 5, el versículo 2, sobre el nacimiento de nuestro Salvador, el Mesías. Y Miqueas capítulo 5, el versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y esto lo vemos cumplido, querida iglesia, en el nacimiento mismo de nuestro Señor Jesús. Esta es una profecía que fue dada hace muchos miles de años, pero gracias a Dios se dio el cumplimiento. Lo mismo está confirmando en el Evangelio de Mateo, el capítulo 2, del versículo 6. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Qué hermoso, ¿verdad, querida iglesia? Todo esto nos lleva a épocas como estas a hacer reflexión sobre el pan de vida, el pan de vida. Y qué curioso es que Cristo, quien es el pan de vida, eso lo dice en Juan capítulo 6, el versículo 25, nació en un pueblo llamado Belén, y Belén significa casa de pan. Miren. ¿Ok? Vamos a entender un poquito más sobre esto. Qué hermoso que en épocas como estas, épocas de Navidad, todos podamos tomar de ese pan para vida eterna. Jesús nació, como dije, se hizo hombre y dio su vida para que nosotros, que creemos en Él, que abrazamos su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, también tengamos esa vida eterna. Todos aquellos que recibimos, lo aceptamos en nuestro corazón, pues tenemos esa oportunidad de parte de Dios de disfrutar de esa vida eterna. El pan, ¿verdad? Hablamos del pan de vida. Jesús no solamente quiere darnos ese pan físico, que lo hemos visto en épocas como las que vivimos de pandemia. Hemos visto la fidelidad de Dios proveyéndonos del pan en nuestras mesas. Pues no solamente quiere proveernos del pan espiritual, del pan físico, sino también del pan espiritual, de su palabra, que es el alimento, nos nutre nuestro ser interior, nuestra vida misma. Por eso Jesús es el pan de vida, y qué lindo que tú y yo podamos abrazar a Jesús, ese pan de vida que, como digo una vez más, no es solamente un pan físico, sino el pan espiritual. Una segunda reflexión que hemos escuchado en épocas como estas de Navidad es el espíritu de la Navidad. Mire, se escucha, ¿verdad?, sobre esta frase, el espíritu de la Navidad, y la sensación de gran gozo y llenura que sentimos en épocas como estas de Navidad no es más ni menos el hecho de que Jesús ya habita en nuestros corazones.
sobre todo aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y vivimos de acuerdo a lo que Él establece en su palabra. Amén, Él mora en nuestros corazones. El Espíritu Santo llena nuestro espíritu con ese gozo porque ahora Jesús ha venido a morar en nuestros corazones. Debemos cambiar nuestra perspectiva de la Navidad y saber que lo más importante no son los adornos navideños, no son los centros comerciales, sino saber que la Navidad es una persona, aquel niño que nació en un pesebre, aquel niño de 12 años que estuvo sentado en el templo con los líderes religiosos haciéndoles preguntas. Aquel Señor libertador que hace al hombre y a la mujer libre. Aquel médico divino que viene a sanar esos corazones heridos y a dar vista a los ciegos. Aquel Rey de Reyes que ha resucitado y reina sobre todo reino, Cristo Jesús. Él es el verdadero espíritu de la Navidad. El toque que Jesús nos brinda en esta Navidad es personal, milagroso y cálido. Permítame, esto lo voy a repetir. Aquel toque que Jesús nos brinda en esta época de Navidad es personal, milagroso y cálido. Hago énfasis en esto porque en el versículo que leí al inicio de Lucas capítulo 2, el versículo 11, precisamente habla de estos tres puntos, observaciones que estudiando este versículo lo encontré. Lucas capítulo 2 del versículo 11, por favor, vamos a nuestras Biblias. Dice la palabra de Dios: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. La primera palabra que encuentro aquí dice os. De os ha nacido. Os es referente a lo personal, a una persona, porque es para ti y para mí el nacimiento de Jesús. Dios, al crearnos a ti y a mí, al mirarnos, al fijarnos en nosotros, no lo hace en una manera colectiva. Él nos mira personalmente. Él se ocupa de bendecirnos personalmente. Querida iglesia, este es hermoso de entender, porque cada día que Dios nos regala, Dios piensa en nosotros. O permítame, tu rostro, querido hermano y amigo, está en el pensamiento de Dios, porque así es el trato de Dios personal para sus hijos. Segunda palabrita, ha nacido. Ha nacido. ¿Cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Milagroso, asombroso, porque es el Espíritu Santo quien hace posible la promesa y el milagro de la encarnación para bendición de la humanidad entera. Bendito sea Dios por el nacimiento supernatural de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden lo que los evangelios dicen, que el nacimiento de Jesús fue supernatural, engendrado por el Espíritu Santo. 3. Hoy. Estoy en esta frase. Os ha nacido hoy. Os personal ha nacido en una manera milagrosa. Y tercero, esta palabrita hoy. Cálido. Porque lleva amor. Dios quiere que haya cambio en tu vida hoy. Hoy es el día agradable. Hoy es el día de salvación de Dios para tu vida, querido hermano, querido amigo. La algarabía de las fiestas, el árbol, los adornos, los regalos, las cenas, son cosas muy bonitas. Lo decía hace momentos, las hemos participado de ellas y que disfrutamos, momentos únicos, ¿verdad? Pero la verdad de esta celebración es Jesús. Dios naciendo en el mundo para salvar al mundo. Dios dándote la oportunidad de que Él pueda también nacer en ti. La Navidad nos debe mantener en unidad de espíritu más que en otras épocas del año, porque todos podemos recordar que tenemos algo en común. ¿Y sabes qué es eso? Que somos hermanos en Cristo. Aleluya, hermoso esto. Tenemos un Padre, un mismo Padre,
que te ama a ti y me ama a mí, que te bendice a ti y que me bendice también a mí. Miren, entonces hemos visto frases como el pan de vida, hemos visto estas frases del espíritu de la Navidad, y vamos a una tercera: luz que desplaza las tinieblas. Precisamente eso fue lo que Jesús vino a nacer, en un pesebre, ¿ok? Un pesebre donde estaba todo oscuro, pero ahí nació esa luz que desplazó todas esas tinieblas. Un estado común de la gente es el temor a las circunstancias, a lo desconocido. El temor a nivel de fobia produce paralización del resto de los sentidos, tanto que muchas veces no nos dejan ver la realidad ni la trascendencia de la misma. El demonio quiere tener paralizado al mundo de miedo. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, el capítulo 4, el versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Como creyentes, tenemos una herramienta poderosísima, una arma indestructible. ¿Y saben cuál es? La fe en Dios. Cuando nuestra confianza y certeza de la presencia de Dios en nuestra vida es una realidad, entonces no hay chance para el temor, querido amigo, querido hermano. Todo momento estamos propensos a los ataques del enemigo. Aún en estas fechas se presenta el temor. Las fiestas de la Navidad para muchas personas son fechas de rechazo, tristeza por el temor a dar, el temor a recibir, el temor de tener, el temor de perder, a ser aceptado, rechazado, en fin. O en otros, a estar solos, a pesar de que están rodeados de gente, pero se sienten solos. O también otros literalmente lejos de sus seres queridos, por ejemplo. El nacimiento de Jesús en nuestra vida nos da luz que desplaza toda oscuridad y todo temor. Cuando prendemos una luz en un cuarto oscuro, no vemos la luz, pero vemos la luz como desplaza las tinieblas y cómo comenzamos a distinguir todas las cosas que están en ese lugar. Podemos caminar confiados de que no vamos a tropezar, que en estas Navidades el temor se ha desplazado por la luz de Cristo, por la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso momentos como estos, aprovechemos para acercarnos a la luz y empezar a brillar, para que ningún temor nos paralice y podamos, con la luz de Cristo, desplazar todo tipo de tinieblas. Y llegamos a una última y cuarta frase, palabra o reflexión: la luz del mundo. ¿Qué tiene que ver con lo que vengo hablando en el punto anterior? Y pongan atención a esto. Una de las cosas más sorprendentes de la sociedad en estas épocas es la falta de moralidad y de los valores, definitivamente, en la gente. La sociedad está sumergida en pecado. Escuchamos a diario robo, maldad, malicia, hipocresía, violencia, violaciones, muertes, enfermedades, corrupción, asesinato, mentira, adulterio, homicidio, femicidio, etc. Todo eso escuchamos y vemos en este mundo. Pareciera que el mundo entero está en una total oscuridad. Está ciego, no ve más allá de las tradiciones, más allá de las malas costumbres y lo que los medios de comunicación muestran. Lo que el mundo necesita es a Jesús. Lo que el mundo necesita es esa luz. Luz para que alumbre el camino y quite esa oscuridad, esas malas tradiciones, esas malas costumbres, para volvernos a los valores morales, a los principios de Dios. Precisamente eso dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 9, hablando referente de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y eso, querida iglesia, hasta hoy en la actualidad del mundo
rechaza las cosas de Dios por estar siendo engañado por los deseos placenteros del enemigo de este mundo, ¿verdad? Pero tú y yo como iglesia somos llamados a brillar, ser esa luz del mundo. También lo dice en Juan capítulo 3 del versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Miren. Y le digo una vez más, querida iglesia, todo eso en la actualidad y en nuestra sociedad se ve. Por eso, iglesia, tú y yo somos llamados a reflejar, a mostrar esa luz que refleja a Cristo en nuestras vidas. Y nace la pregunta, ¿y qué es la luz? Y yo le puse aquí 3 cositas. La luz da claridad, claridad de mente en lo moral. ¿Ve? ¿Qué es la luz? La luz nos da calidez, calor, amistad sincera, amigos sinceros. Nos da apoyo, nos da unidad, nos da mutua ayuda. ¿Qué es la luz? La luz disipa las tinieblas, influye en el ambiente, influye en quienes te rodean. Que podamos tener estas cualidades hoy y que vivan en nosotros. El mundo no necesita de religiones ni tradiciones desgastadas ni malos hábitos. Lo que el mundo necesita, un cambio, un nuevo sistema, un cambio de vida. ¿Sabe lo que el mundo necesita? El sistema de vida de Dios, que da vida y vida en abundancia. Un cambio de vida que impacte positivamente a nuestra familia, a nuestros amigos y a todos quienes nos rodean. Esta es una fecha muy especial porque celebramos la Navidad. La palabra Navidad quiere decir nacimiento. La celebración de la Navidad es el nacimiento de Jesús, es el nacimiento a un nuevo cambio de vida, el nacimiento de la luz en medio de un mundo de tinieblas. ¿Por qué? Porque con su nacimiento Él nos trajo vida, porque con su nacimiento nos trajo luz y calor, porque con su nacimiento nos trajo un cambio de procedimientos religiosos, porque con su nacimiento nos trajo esperanza. Amén. ¿Quieres que esa luz y ese calor nazca en tu corazón hoy? Estoy terminando. Todos conocemos a Dios, sabemos quién es Jesús y sabemos que hace más allá de 2000 años Él nació en una fecha, en una época como hoy, nacido de la Virgen María. Pero ¿cuántos le hemos entregado nuestra vida para que Él haga un cambio positivo en ella? Y la pregunta que cierra estas reflexiones de esta hora: ¿cuántos queremos ofrecerle hoy nuestra vida para ser de influencia positiva a los que nos rodean? Nunca es tarde. Puede ser esta Navidad. Todo depende que hagas una decisión por Cristo hoy. Yo te invito ahí donde estás, cierra tus ojos por un momento. 2 llamados así rápidamente. Si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón y épocas como estas tratas de vivir de apariencia, mostrando algo que no es, tal vez una sonrisa efímera, pero en lo más profundo de tu corazón hay un vacío, hay tristeza, hay dolor, hay un pasado oscuro. Pues hoy tienes una linda oportunidad. Si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, por favor, repite conmigo esta oración. Quiero ayudarte a que esa luz brille hoy en ti. Repite conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, quiero darte las gracias en esta hora por hacerme entender que la razón de la celebración eres tú, Jesús. Reconozco mis errores, reconozco mis faltas. Reconozco que he tratado épocas como estas de vivir de una apariencia.
Pero a partir de hoy yo decido recibir a Jesús en mi corazón. Estoy consciente que he pecado. Perdona mis pecados. Borra mis culpas, borra mis rebeliones. Y a partir de hoy te abro mi corazón para que tú seas el Señor, el dueño de mi corazón. Ven a mi vida, Señor Jesús. Dame esa luz que disipa tinieblas. En el nombre de Jesús. Segundo llamado rápidamente a la iglesia, al pueblo creyente, al pueblo de fe, que teniendo a Jesús en su corazón, a lo mejor nos hemos desenfocado de la verdadera razón de la celebración. A lo mejor hemos caído en el consumismo, en el comercio, en los regalos, desplazando y dejando a un lado a la verdadera razón de la celebración, que es Jesús. Querida iglesia, yo te invito hoy que vuelvas la mirada a Jesús y puedas entender que la verdadera razón de vida es Jesús. Yo te invito ahí donde estás, querida iglesia, haz esta oración conmigo. Repite conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora yo me vuelvo a ti de todo corazón. Perdóname porque me he alejado de ti. Perdóname, Jesús, porque no te he reconocido como esa luz. Perdóname porque he permitido que las tinieblas y la oscuridad se apoderen de mí, llevándome a vivir fracaso, tristeza, amargura, lloro, lamento. Pero en esta hora yo decido reconciliarme contigo, amado Jesús. Yo te necesito. Ven una vez más a mi corazón. Espíritu Santo, ayúdame a vivir una vida que te agrade. Espíritu Santo, ayúdame a vivir manifestando a Jesús en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, qué hermoso, querida iglesia, poder momentos como estos reconciliarnos con Dios. Vaya mis felicitaciones a aquellos valientes que hicieron esta oración de fe. Y déjeme decirle, sus vidas a partir de hoy tienen un nuevo comienzo. Que Dios les bendiga y que Dios sea exaltado y glorificado en cada una de sus vidas. Amén. Qué hermoso tiempo que estamos pasando, querida iglesia. Y recuerden, Bethesda está con brazos abiertos para poder ayudarlos, para poder asistirlos. Si necesitas ayuda espiritual, no dudes en contactarte con nosotros. Escríbenos por interno y vemos cómo ayudarte, querida iglesia, queridos amigos. Ok, estamos terminando ya y, querida iglesia, si hay algo yo puedo decir en esta hora, que Dios cumple sus promesas. Esa promesa que nos dio allá en Miqueas de que iba a nacer Jesús se fue cumplida. Y las promesas se irán cumpliendo porque tú y yo tenemos esa arma poderosa que es la fe de Dios en nosotros. Y con esa fe, querida iglesia, yo les animo a que seamos obedientes con Dios, entregando nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Es un acto de fe, es un paso de fe, es una obediencia a Dios. Y déjame decirte, Dios cumplirá su promesa que está en Malaquías capítulo 3 del versículo 10. Y yo, dice el Señor, reprenderé al devorador. Y yo, dice el Señor, abriré las ventanas de los cielos para que derrame bendición hasta que sobreabunde. Felicito a mis queridos hermanos que demuestran su fidelidad y nos llaman, nos hacen acercar sus ofrendas, sus diezmos. Bendito sea Dios. Pero aquellos que aún no lo hacen, yo les animo. Pruébale a Dios y vas a ver. No te vas a arrepentir.
Te animo con estas palabras, querida iglesia y queridos amigos. Pongan atención a los anuncios que vienen a continuación y no se desconecten, permanezcan hasta el final.